De niños siempre jugábamos a hacer cosas imaginarias, por ejemplo, piratas con veros de papel y espadas de madera, soldados con de bicicleta y tubos de PVC, estrellas de rock tocando guitarras imaginarias y otras cosas. Yo me ponía el abrigo gigante de mi papá y mis hermanas se ponían las gafas y la bufanda de mi madre, jugando que todos éramos estrellas de cine. También nos imaginamos tecnologías que no existían para viajar en el tiempo, autos voladores, espadas láser. Pero también, cuando viajamos al pasado, es muy bien sabido por los niños que todo se veía en blanco y negro. Necesitaba mencionar la casi infinita imaginación de los niños para introducir dos conceptos muy importantes en la pregunta que desarrollaré a continuación: narrativa y estética. La narrativa es todo aquello que cuente algo, sea desde una forma literaria o simplemente un discurso o una conversación. El concepto de estética ha sido estudiado en diferentes disciplinas, pero en este momento lo definiremos como una serie de elementos cuyas características connota una experiencia frente a un receptor con el cual éste interactúa por sus percepciones y concepciones. Lo ideal es que esta definición sea muy clara al final del video. En otras palabras, es muy normal que en este momento no haya entendido absolutamente nada de lo que acabé de leer. Estas otras definiciones también son muy importantes para poder entender la siguiente pregunta, que es el tema principal de este video: ¿cómo la estética es un medio narrativo en la historia? Comencé hablando de mi infancia y explicando unas definiciones para decir que un niño puede entender una temática a partir de unos elementos, que a través de la imaginación de un niño fácilmente se reinterpreta un objeto. Por ejemplo, una sombrilla pasaba a ser una espada, o una cartelera enrollada, un cañón en la mano. Y por ese estilo, los ejemplos que mencioné anteriormente. Por ingeniería inversa, la historia se ha construido mediante la interacción de muchísimos elementos que han definido su época o un acontecimiento. En esencia, en esto se define la estética. Y a través de esto es que quiero compartir los siguientes ejemplos. Las pinturas rupestres eran encontradas en piedras pintadas por nuestros ancestros hace miles de años. Han sido encontradas por civilizaciones en todo el mundo y tienen muchos elementos en común. Una buena forma de entender una civilización es a través de su arte o por algún medio de expresión que estos tengan. En este caso, estas civilizaciones se dedicaban en esa época, en su cotidianidad, a la caza, a la recolección, sobrevivían y esa cotidianidad la plasmaban en los muros. Ellos pintaban animales de caza, pintaban presas, pintaban depredadores, se pintaban a sí mismos, a sus familias, a sus antepasados, contaban su historia. ¿Pero con qué? Rayaban la piedra con más piedra, pintaban con carbón vegetal, pintaban con heces, pintaban con grasa. Literalmente con sangre marcaban su propia historia, su contexto salvaje, su cotidianidad, sus rutinas, sus materiales de caza. Todos esos elementos son los que definen su estética. Hoy en día cualquiera puede pintar o rayar un muro, pero lo que caracterizaba a estas pinturas es que ese era el medio de expresión más avanzado en ese momento. La retórica fue una de las muchas cosas por las cuales se destacó la cuna de la sociedad occidental. El discurso fue el arte de convencer y expresar ideas que generó tantos conceptos importantes como la ética, la moral, el alma, el ser, la educación, el conocimiento, la sabiduría y la felicidad. Para ellos, la filosofía era el amor por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. La filosofía era más que un saber, era un estilo de vida. Por eso se generaron tantas escuelas con distintas doctrinas. Hay mucho que hablar de esta antigua sociedad aristócrata. Lo más importante es que el discurso, la retórica, era el medio más importante. Ya habían otros medios de expresión, como algunas formas de arte, la escritura y la artesanía. Y es por esto que la retórica se convierte en un medio estético, según la definición dada al principio de este video, muy fundamental en este periodo histórico. La cibernética no comenzó como un medio de expresión, sino como una revolución tecnológica, porque fue lo que permitió un sistema de comunicación entre el hombre y la máquina.
Gracias a esto, se inventaron dispositivos con funciones de control y comunicación, tales como calculadoras, radares, misiles, controles remotos, celulares, y varios años después, dando origen al ciberespacio. La cibernética, a partir de la década de los 40, se vuelve un medio estético al ser un factor que trascendió en los avances tecnológicos y científicos de la época, que posterior a este empezaron a desarrollar distintos equipos que empezaron a estar presentes en la cotidianidad del hombre, como los ejemplos mencionados anteriormente o los electrodomésticos. Al día de hoy, esta tecnología se ha convertido en una gigantesca criatura de constante crecimiento, y en los 80 se comenzó un lugar de información de todo el mundo que el hombre alimenta constantemente, algo llamado el ciberespacio. Este lugar virtual es objeto de una estructura dinámica en su información. Esto se debe, según un teórico llamado Pierre Levy, a la inteligencia colectiva. Esta teoría habla de cómo a través de la constante interacción entre la sociedad y el ciberespacio, ésta va moldeándose a sí misma. Se habla de una arquitectura y estética del ciberespacio, cuando la masiva información que abunda en la red se va convirtiendo en nuevas formas de interacción. Por ejemplo, lo que son hoy día las redes sociales, que cada día van más allá adquiriendo nuevos alcances funcionales, sean conectar nuevas personas, compartir experiencias o espacios de entretenimiento de carácter mercantil y publicitario. Por hoy, el contenido que se sube a la red es objeto de nuevas formas de interacción, porque hay un contacto entre el emisario del contenido y los receptores de este. Es decir, dependiendo de cómo los receptores critiquen, entre comillas, un contenido, este mismo se puede modificar o reinterpretar su significado. Es un lenguaje que permite llegar a nuevas formas de interacción sobre la información digital. Para terminar, la estética se puede tomar como un concepto muy abstracto, ya que se refiere a muchas cosas, pero estas se definen como esenciales para expresar y connotar el sentido de la interacción constante del hombre con los elementos que emplea y los mismos conceptos que desarrolla. Además, que esas interacciones van cambiando a través de la historia, según su relación con el entorno, con el arte y la educación, la tecnología y el ciberespacio.